Hoy tendremos la conferencia número 283 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Viene cargadísima de noticias y alguna de sumamente interesante y que confirma lo que presentamos anteriormente, que algunas personas han llegado a dudar. Bien, pues empezaremos por ese apartado que siempre es algo distinto al resto, pero que va plenamente vinculado también para lo que nos vamos a encontrar en un futuro, cuando todo haya terminado la recreación de Dios, vuelva a ser como en un principio, todo para bien. Y en ese apartado, mirad qué encontramos, algo que no deja de sorprender, y es cuando un oso polar acaricia y juega con un perro como si fuesen amigos en vez de atacarlo. El perro estaba atado a un trineo. La verdad es que luego han aparecido más comentarios al respecto, diciendo de que algún otro oso de esa zona también al final hizo estragos entre algún perro. Pero esta escena, desde luego, es sorprendente, porque precisamente es todo lo contrario a atacar. Realmente sorprendente, ¿eh? Qué forma de acariciarlo con su pata al perro, como si fuera una persona acariciando al perro igual. Una vez más, qué ganas tengo, y creo que todos, de que llegue ese momento en que los animales entre sí no se ataquen, que no sean algo que también perjudique al ser humano, o al contrario, sino que todo sea una vez más plena armonía, como Dios lo creó todo. Y ahora un apartado de arqueología que esta vez creo que resulta sumamente interesante. Mirad bien esta pieza que veis aquí. ¿Os dais cuenta que es una media luna y dentro o detrás un círculo con una estrella de 8 puntas? Bien, estuvimos tratando de todo esto hace muchísimo tiempo en conferencias anteriores, sobre cuáles eran los significados de cada cuestión de esto. Y esto precisamente es lo que fue encontrado, mirad, un raro trozo de oro, lo califican, y plata de la era cananea. Y fue en el Parque Nacional Tel Gezer, en las estribaciones de las colinas de Judea. Entre los hallazgos se encuentran un colgante de plata con un disco grabado en relieve con una estrella de 8 puntas y un escarabajo egipcio cubierto de oro. Bien, ya sabemos que el tema del escarabajo egipcio tiene que ver con la cuestión de la inmortalidad, entre otras cosas, pero a su vez nosotros ahora nos vamos a centrar directamente en esa pieza. Mira qué nos dice. Las otras dos partes rodean el colgante de plata con un disco redondo de 3,8 centímetros de diámetro, grabado en relieve con una estrella de 8 puntas en medio, de la cual hay una esfera. En el borde del disco hay 2 cilindros huecos finos para atar una cadena y una media luna que es de 5,3 centímetros, 2 pulgadas, de punta a punta. La profesora Iris Ziffer de la Universidad de Tel Aviv reconoció los símbolos como representantes de dioses cananeos similares a los dioses acadios de Mesopotamia, Ishtar y Sin. Ishtar era la diosa de la fertilidad, el amor y el sexo, mientras que Sin era el dios de la luna. La excavación está siendo llevada a cabo por la Autoridad de Parques Nacionales y el Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans, bajo la supervisión de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Mirad qué curioso. Por un lado nos habla de Ishtar como la diosa de la fertilidad, el amor y el sexo, y a su vez Sin, dios de la luna. Mira por dónde. Resulta que las vírgenes, muchas de ellas aparecen con una media luna, así, tal como veis en estas imágenes, y también con una esfera, pero a su vez con estrellas de 8 puntas. Una vez más, ¿creéis que esto es coincidencia?
¿De dónde creéis que viene en verdad el culto a la Virgen María? No es otra cosa que de Istar, de la antigua Semiramis babilónica, que se ha adaptado con el paso del tiempo por ese pretendido cristianismo católico, haciéndole un papel, otorgándole un papel que no le tocaba a la Virgen María para nada. Fue una excelente mujer elegida por Dios, bendecida de un modo especial para tener al Mesías. Pero de ahí a tributarle culto, decir que está en el cielo, que intercede por nosotros, que es la reina del cielo, que era el título de Semiramis precisamente, es una auténtica aberración. Y por desgracia, muchísimas personas creen en ello. Y lo que están haciendo no es otra cosa que seguir el culto babilónico, cristianizado, entre comillas, por la Iglesia Católica Romana. Un culto que ha seguido por edades y edades, por culturas distintas, bajo nombres también distintos, pero que en el catolicismo fue disfrazado expresamente para seguir con el culto babilónico. Por eso, en la Biblia, cuando en Apocalipsis ya se habla de Babilonia, no se refiere a ese imperio que ya desapareció, ni a esa ciudad capital. Está haciendo referencia al mismo tipo de culto que había entonces y que la Iglesia Católica iba a volver a coger. ¿Y de qué modo? Y sigue ofreciéndoselo a sus feligreses como si fuera auténtico cristianismo y lo demás no. Pues ya va siendo hora que despertemos, porque esto no son bromas. Como tampoco son bromas el apartado de crisis que tanto nos toca hablar de él desde hace tantos años. En España la deuda pública disparada por encima del billón de euros volvió a crecer en septiembre. Una vez más, cifras monumentales al respecto. Pero no ha sido todo. La pobreza energética, una tragedia invisible que causa 7.000 muertes al año en España. Personas que no pueden pagarse el gasto de la cuestión energética y, por tanto, por situaciones que tienen que ver con ello, llegan a perecer. No son pocas, ¿eh? Esto es todo por no tener suficiente dinero para pagar. Qué triste es cuando sobra dinero para otras cosas. El presidente de Volkswagen defiende la necesidad de una cura de adelgazamiento. ¿Y en qué consiste? Pues que van a hacer una reducción de la plantilla en 30.000 empleos, tanto en Alemania como en Sudamérica. 23.000 en un lado, 7.000 en el otro. Dicen que, evidentemente, ese problema que tuvieron en retocar esas emisiones contaminantes de sus motores pasan factura, pero desde luego todo está cambiando porque hay reestructuraciones, se interesa, y son buenos momentos para que las empresas hagan esas limpiezas de algún modo, ¿me entendéis? Pues mientras la crisis sigue avanzando por unos lados y por otros los ricos siguen aumentando lo suyo, vamos a ver las profecías que también ya es tanta costumbre tener que ver continuamente cada semana, que se siguen cumpliendo delante de nosotros, que siguen marcando el fin de los tiempos antes del retorno de Cristo. Y tres específicas se encuentran en Isaías 17, Daniel 11 y Apocalipsis 16, en respectivos versículos, que aquí podéis ver. Y todas hacían referencia a esa cuestión de Medio Oriente, que va a llegar a hacer verdaderos estragos y llevar al mundo a una situación concreta que a alguien le interesa. Ya sabéis, el propio Vaticano moviendo tantos hilos por detrás, junto a Estados Unidos, junto a otras potencias. Y cómo no, alguien por detrás de ellos moviendo los hilos. ¿Y de qué modo? Se llama Satán, el que quiere llevar al mundo a una situación para poderse poner, cuando aparezca haciéndose pasar por Jesús, en un nuevo templo hecho en Jerusalén, sin problemas poderlo poner allí, y todo el mundo creyéndose que es Jesús y adorándolo, rindiéndole tributo, y especialmente en un día, recordemos esto, porque al final de la conferencia de hoy vamos a hablar sobre ello. Mirad una vez más qué escandalosa cantidad de muertos y heridos con todas esas guerras que están sucediendo en esos lugares. Muertos 26 milicianos y casi 50 heridos en 48 horas de combates en Bengasi. 4 muertos y 11 heridos en un atentado cerca del Ministerio de Defensa en Kabul. Al menos 12 muertos por los ataques aéreos y de artillería en el este de Alepo. Fijaos que voy deprisa, pero pensad que cada uno de estos muertos es una persona única, única. Serán salvas, se van a perder. De momento lo que han perdido ya es su vida.
Al menos 15 muertos y 50 heridos en el ataque a un hospital sirio, que esta semana, vaya si han habido así. Casi 50 muertos por bombardeos en el este de Alepo. Ascienden a 13 los muertos por el atentado en la ciudad siria de Azaz. En el Sinaí mueren 24 yihadistas en operaciones militares egipcias. En Irak, 16 personas mueren en un ataque suicida a una boda, algo que se repite ya bastante a menudo. 8 muertos y al menos 100 inmigrantes desaparecidos en otro naufragio en el Mediterráneo. Ya sabéis el porqué de todo esto, ¿verdad? Hallan en Mosul una fosa con cientos de policías asesinados y decapitados por el Estado Islámico, al menos unos 300 agentes de policía. 40 yihadistas y 3 policías muertos tras un ataque del Estado Islámico. Extremistas disparan contra una manifestación de 300 personas en Alepo. Los combatientes dispararon con una ametralladora contra un grupo que manifestaba pacíficamente en Alepo. Hay más de 40 heridos y se habla de 17 muertos civiles. Detenidos en España 2 yihadistas integrados en Estado Islámico dispuestos a atentar en Madrid y en Roda de Ter, en Barcelona. Van apareciendo también personas detenidas por estas cuestiones. Rusia denuncia que la oposición siria mató a 27 civiles en Alepo. Y Erdogan, quien manda en Turquía, dice: estoy decepcionado por la política de Estados Unidos. El presidente turco asegura en una entrevista que las políticas de Estados Unidos en la región generaron una amenaza de seguridad en la frontera sureña del país. Y una vez más sigue denotando que con Estados Unidos ya no hay feeling. Por otros se inclinarán. Y ya sabéis al final lo que va a acontecer con Turquía. Una vez más digo, repasad la conferencia que presentamos del papel de Turquía en la profecía final, porque si no sabemos eso, no entenderemos muchas cosas, y todo se está cumpliendo. En Alepo, 54 civiles muertos en bombardeos aéreos y de artillería. 7 niños mueren por disparos de rebeldes en Alepo. Decenas de muertos y heridos tras una explosión en una mezquita en Kabul. 27 personas fallecidas, 35 resultaron heridos. La policía francesa aborta un atentado con la detención de 7 presuntos yihadistas. Decían que querían perpetrar en Estrasburgo y en Marsella. Mueren 10 civiles, incluidos niños, en un ataque aéreo de la coalición liderada por Estados Unidos en Siria. Fallecen 6 civiles tras bombardeo en Al-Raqqa. Y Estados Unidos alerta a sus ciudadanos de posibles ataques terroristas en Europa durante las Navidades. Dicen que si tienen que viajar a Europa, que primero pregunten a qué lugar van a ir y mirarán a ver si realmente es un lugar donde pueda haber atentado terrorista, porque dicen que hay informaciones creíbles de que esto puede ser así. Una vez más, guerra en un lado, terrorismo en el otro. Pero ¿os habéis dado cuenta qué cantidad de muertos y heridos esta semana? Es impresionante. Y aún hay algunas noticias que no he puesto. Y eso pasa día a día. Pronto el Señor pondrá fin a esto, pero aún quedan unos años, unos 14 años para ver grandes desgracias. Ciencia y tecnología, un apartado que nos gusta, porque al menos es una parte positiva, a veces, claro. Hablando con la mente, un implante en el cerebro permite comunicarse a una mujer con parálisis. El dispositivo se implanta quirúrgicamente sobre la corteza del cerebro en la región que controla el movimiento y de una forma impresionante es capaz de poder producir todo este gran sistema que consigue que estas personas puedan ser capaces de intercomunicarse. Realmente espléndido. Científicos hallan una nueva técnica para perder peso sin hacer dieta ni ejercicio, con lo cual muchos ya están pensando de ¡wow! Genial, ni gimnasio, ni correr, ni historias, y a comer lo que le dé la gana a uno, porque con esto va a ser lo máximo. La dieta y el deporte son elementos clave en la rutina diaria de toda persona que quiera perder peso. Sin embargo, unos investigadores pueden haber descubierto una alternativa mucho más cómoda. Ya sabéis que si algo interesa en este siglo a la gente es comodidad y mínimo esfuerzo. Un equipo de científicos estadounidenses ha elaborado un estudio piloto que apunta a que la estimulación repetida de los órganos relacionados con el sentido del equilibrio puede causar una reducción de la grasa corporal en los seres humanos. Estimulación eléctrica del nervio vestibular. Pues si consiguen hacer esto,
lo han hecho ya en ratones, les llaman ratones Schwarzenegger, porque se vuelven, ya os podéis imaginar cómo. Y en definitiva, ¿a quién no le interesa una cosa así sin mínimos esfuerzos? Ya sabéis que los mínimos esfuerzos cada vez va a más, cada vez la gente quiere hacer menos y gastarse menos, desgastarse menos, y así conseguir además grandes proyectos, grandes propósitos. ¿Y qué sucede? Pues hay algo muy claro, que la mente también se acostumbra a eso para todo. Y si se acostumbra para todo a eso, quiere decir que ante los problemas de la vida tampoco responderán de la forma adecuada, y ante la situación espiritual menos. La lucha diaria, la constancia, el hacer las cosas bien, ya llevarían a la gente a no tener que utilizar estos extremos. Por supuesto, pero eso no pasa siempre, ¿verdad? ¿Y qué hacen después? Buscar una solución fácil. Y eso está pasando absolutamente en todo. Problemas cero, que todo sea súper facilito. Bueno, pues no todo funciona así, y sobre todo en repercusiones mentales. A pesar de todo, habrá personas que eso les puede ir muy bien ya por los graves problemas de obesidad que puedan tener, por supuesto. Pero no olvidéis de hacer una buena dieta y un buen ejercicio, y para siempre. Científicos rejuvenecen ratones viejos con sangre humana. Esto también es formidable. Este hallazgo podría ser una buena noticia para las personas que sufren de enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Y una vez más da que pensar porque el tema, la clave, dice que está en el plasma. Y ya hablaremos, si Dios quiere, algún día de todo esto. Ángel está preparando un tema, nuestro compañero, que va a servir para profundizar en ello y darnos claves que realmente van mucho más allá de cuando leíamos en un texto que la vida está en su sangre. ¿Recordáis, no? Pues por algo es, por algo es. En fin, otro gran avance científico. Científicos españoles usan una técnica de corta y pega de genes y corrigen la ceguera en ratones. Impresionante también esto. Una vez más, se buscará aplicación, como no, para el ser humano. China lleva a cabo los primeros experimentos genéticos con humanos. Ya veis que todo tiene que ver con cuestión de manipulación genética, ¿eh? Los científicos chinos han introducido por primera vez en células humanas genes modificados de acuerdo con la revolucionaria técnica CRISPR-Cas9 en un tratamiento contra un cáncer agresivo. ¿Y qué consiguen con todo esto? Pues una vez más, manipulando la cuestión genética, dirigido también para cáncer, son capaces de conseguir maravillas. Y, cómo no, fijaos, todo va llevando a manipulaciones genéticas. ¿Y qué hacía ya el ser humano antes del diluvio? Lo mismo, y estábamos avisados. Cuando llegamos a hacer estas cosas y otras, porque aún esto puede ser aplicado para bien, pero ya sabéis que manipulación genética puede ser aplicado para otras cosas que de bien poco, y en consecuencia, preparémonos, porque estaba profetizado por Jesús. El paralelismo es el mismo, el fin va a llegar. Científicos desarrollan un método de cultivo que podría acabar con el hambre en el mundo. Y adivinad, ¿cómo puede ser? Pues tiene que ver con la producción de las cosechas. ¿Y cómo lo hacen? Pues mirad el proceso. Resulta que estimulan el proceso de fotosíntesis de las plantas y produce una mejora tremenda en las cosechas, una productividad mucho más alta, el incremento es del 15 al 20%, pero creen que podrían alcanzar hasta un 50%. Evidentemente tampoco saben si esto tendrá repercusiones a corto o largo plazo, pero ahí está. Holanda construirá carreteras con plástico reciclado a finales del 2017. ¿Cómo está cambiando todo? Y evidentemente todo apunta al tema ecológico, como siempre. Un estudio progresa en el desarrollo de un riñón bioartificial. Este dispositivo podría reemplazar la necesidad de diálisis o trasplante en los pacientes con insuficiencia renal. Dos equipos investigadores de las universidades de Twente y Utrecht lograron formar una membrana viva sobre superficies de membrana artificiales. Los métodos de este trabajo podrían ser relevantes para desarrollar otros órganos bioartificiales, como un hígado o un páncreas, dicen los investigadores. Bueno, unos avances realmente tremendos. Pero mirad esto, también sorprendente.
un sistema que es o hace posible tocar música con la mirada, a través también de una serie de sistemas que han podido hacer, incluso subir, parece ser, a Internet. Ya la gente puede utilizar estos sistemas para aprender a tocar instrumentos solo con la mirada. Una maravilla, desde luego. Evidentemente esto tiene aplicaciones para cuestiones con personas que la situación mental también puede deteriorarse, etcétera, etcétera. Pues una vez más, seguimos quedando impresionados por qué avances llegan a haber. Como esto, hacia la cama inteligente medicinal, con un sistema que consigue pasar datos al paciente o del paciente a lo que sería la cama, y evidentemente allí que pueden conseguir, pues saber el pulso, la respiración, etcétera, etcétera. Todo cada vez más automatizado. Se ahorrarían las visitas a médicos, podría tener cada persona constancia de cómo está en cada momento, etcétera, etcétera. Y bien, ahora que hemos hecho un rápido repaso a noticias que tenían que ver con la ciencia, el conocimiento que iría en aumento, nos seguiremos dedicando también al conocimiento profético, que es el auténtico que iría aún más en gran subida, precisamente al fin de los tiempos, que a eso se refiere el texto en verdad. Apartado para Latinoamérica. Mirad qué cosas. En Argentina. Concluyó en Argentina un encuentro para fortalecer el diálogo interreligioso. El evento de 5 días contó con la presencia de jefes de diversas religiones. Allí el arzobispo de Buenos Aires y vicepresidente de la primera conferencia episcopal, cardenal Mario Aurelio Poli, glosó un texto de Isaías y señaló que si de alguien no podemos dudar de que cumple sus promesas es de Dios. ¿Acaso nos empiezan a ver tiempos de paz con estos espacios? Se preguntó y señaló, lo que necesita Dios es que no le pongamos palos en la rueda para seguir el camino de la paz. ¿Os dais cuenta? El diálogo interreligioso que lleva como objetivo el ecumenismo, ¿qué dice? Que es el camino de la paz y que no se pueden poner palos al camino de la paz, palos en la rueda, porque no habría progreso y esto es malo cuando se está avanzando en estos espacios, tiempos de paz. ¿Cómo están moviendo los hilos? ¿Y de qué modo? Por todos lados. En Brasil, otras cuestiones. 7 muertos en la favela Cidade de Deus de Río durante una operación policial, y han habido más posteriormente. Pero junto a esto ha habido esta cuestión. Cae un helicóptero en Río de Janeiro, 4 policías muertos. Dicen que lo derribaron precisamente cuando estaban en ese tipo de misión. En Paraguay, el gobierno de Paraguay concede indultos y mejores condiciones en las cárceles por el año de la misericordia. El indulto incluye a 16 personas, de las cuales 10 son mujeres. Y una vez más, qué curioso que todo un gobierno se mueva para dar indultos por el año de la misericordia católica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una consonancia tremenda entre ese gobierno y la Iglesia católica. Claro que los afectados dirán, pues para mí genial. Por supuesto, si pueden salir en libertad, mejor para ellos. Pero ¿os dais cuenta quién tiene el peso para apretar donde conviene y para promocionarse? Como siempre, el catolicismo puesto en los mejores sitios. En México, incremento de la violencia en Guerrero, 8 decapitados y 10 ejecutados durante el fin de semana. No son pocos, ¿eh? Y ahora vamos a entrar en el apartado como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, que algunas de esas noticias de donde vemos tanta violencia, evidentemente, también entraría de lleno. Y mirad estas noticias, el auge del odio. Eso ya pasaba en los tiempos antes del diluvio. La maldad era continua, su pensamiento de continuo el mal. ¿Y qué sucedía? Pues que se mataban unos a otros como si nada, y tantas cosas más. Pues ¿qué está sucediendo ahora? Mirad esta frase, eres una escoria humana, vete a dormir al vertedero. ¿Y por qué? Por estas situaciones que veis así, mendigando en la calle, o pudiendo sobrevivir de esas formas. La OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, publica este miércoles Día contra la Intolerancia, un informe sobre los delitos de odio, con datos relativos a 2015 proporcionados por 41 países. Pero de todos ellos, España, que se sitúa en el puesto número 8 en cuanto a cantidad de este tipo de delitos, con 1.328 registrados el año pasado, es el único lugar que contabiliza los producidos por aporofobia.
por eso de no querer ver pobres, en definitiva. Según el nuevo informe de la OSCE, Reino Unido es el país donde se registran más delitos de odio, 62.518 en 2015, seguido a mucha distancia por Estados Unidos, 6.885, Países Bajos, 5.288, Suecia, 4.859, Alemania, 3.046, Francia, 1.790, Finlandia, 1.704 y España, 1.328. De todos ellos, los cometidos por racismo y xenofobia son los más numerosos en casi todos los países estudiados. Realidades como el Brexit en Reino Unido o la victoria de Donald Trump en Estados Unidos han avivado el odio contra el extranjero. En este último país, desde el miércoles pasado, se han contabilizado más incidentes de amenazas, intimidación y asaltos contra las minorías que en las semanas previas. En el último año, el número de crímenes de odio en Estados Unidos ha aumentado un 6%. Según un informe publicado esta semana por el FBI, un 59,2% de las víctimas de crímenes de odio han sufrido ataques por motivos raciales. Una vez más, la maldad en aumento. Por los motivos que sean, por las excusas que sean, algunos pueden pensar más o menos justificadas, pero lo que está claro es que eso está sucediendo, y no va menos, va más. Este viernes ha sido el Fuck Free Day, el día del año con más infidelidades. Según una web británica de citas, un 72% de sus usuarios tendrá una cita este viernes con alguien que no es su pareja. El motivo, según el estudio, es que el último viernes antes de los compromisos navideños que se avecinan, pues hagan todo esto como si nada. ¡Qué locura de mundo! ¿Y esto es lo que produce felicidad a las personas? La felicidad es seguir la ley de Dios. El resto, bobadas. Cosas que parecen que dan la felicidad momentáneas y que producen después. Todos lo sabemos de sobras. Y aún queremos más pecado. Pero claro, como el pecado no existe ya para muchos, si no hay ley, no hay pecado. Pues ya se lo dirán a Dios en su momento. Achacan a un mono el estallido de nuevos enfrentamientos entre dos tribus de Libia. Qué cosas, ¿eh? Por un mono. Dice que un mono hizo un algo con unas niñas, atacó a unas niñas y en represalia el otro clan mató a 3 personas. En fin, qué cosas. Por cualquier motivo, esas disputas ancestrales siguen aún produciéndose. Y eso que es un país que tampoco tiene una situación de paz y tranquilidad, digamos, ¿eh? Accidentes. Al menos 73 muertos por la explosión de un camión cisterna con gasolina en Mozambique. Ya sabéis, eso que hacen de vender gasolina de forma clandestina. Se había desviado para esto, pues así terminó todo. 4 muertos y 12 atrapados tras el derrumbe de una mina de cobre en Turquía. Más de 140 muertos al descarrilar un tren al norte de la India. Casi 200 personas han resultado heridas en el accidente ferroviario cerca de Kanpur. ¿Cuántos muertos en un solo instante? Un accidente de un autobús escolar en Estados Unidos deja al menos 6 niños muertos. Y ya lo dijimos, porque Ellen White lo decía y lo escribió hace tantísimos años, cuando los medios de locomoción eran tan pobres, que habría tantos accidentes al fin del tiempo, con tantos muertos de repente. Pues ya lo veis, han pasado 100 y pico largos de años y es un hecho literal. Un accidente múltiple de 56 vehículos en China deja 17 muertos y 37 heridos. Incendios. En Perú, 5 personas mueren en un incendio en un centro comercial de Lima. Lluvias e inundaciones. República Dominicana, fuertes inundaciones dejan 20.000 desplazados, que no son pocos. Pestes. Japón eleva al máximo la alerta por gripe aviar, que ya ha vuelto a salir otra vez a la palestra. Terremotos. Han habido varios, pero ha destacado este, el de Fukushima, sacudida por un fuerte terremoto de 7,3. Había alerta de tsunami de olas de 3 metros, al final de 1,5 metros y no han causado más desgracias. Sequías. Bolivia declara emergencia nacional por la sequía. La peor escasez de agua desde la década de 1980 afecta a La Paz y a las principales ciudades del país. Y por cierto, que esto me recuerda
a una temática de una película del famoso James Bond, donde aparecía que había sequía en Bolivia, además el agua desaparecía, y era todo a nivel subterráneo, alguien se estaba quedando apoderando del agua. Sería ciencia ficción, pero desde luego da que pensar en muchas cuestiones, porque todo lo que al final va pasando a través de películas o se muestra allí, ya sabéis que no siempre se muestra porque sí, disfrazado todo por argumentos novelescos, pero que a veces hay verdades un poco sorprendentes. Y ya sabemos de qué está pasando para que esas sequías estén proliferando por todas partes. No todo es lo que nos cuentan, por supuesto. Hablando de esta situación, cambio climático, Laudato Si. Francisco recuerda a la COP22 la importancia del aspecto ético-social del nuevo paradigma de desarrollo. El Santo Padre recuerda que el Acuerdo de París ha trazado un camino claro en el que toda la comunidad internacional está llamada a participar. En la reunión del COP22, que se ha producido esta semana, veremos más datos al respecto. Mira qué nos cuenta aquí. Tal y como recuerda, Marruecos alberga la COP22 pocos días después de la entrada en vigor del Acuerdo de París, adoptado hace menos de un año. Su adopción, precisa, representa una clara toma de conciencia de que ante temáticas tan complejas como el cambio climático, la acción individual o nacional no es suficiente, sino que es necesario dar colectivamente una respuesta responsable que apunte a colaborar para construir nuestra casa común. Mira por dónde vuelve a salir el tema de la cuestión común, a nivel individual o nacional. Todos, colectivamente, debemos estar en lo mismo. El Acuerdo de París, reconoce Francisco, ha trazado un camino claro en el que toda la comunidad internacional está llamada a participar. La COP22 representa una etapa fundamental de este recorrido. Asimismo, precisa que afecta a toda la humanidad, especialmente a los más pobres y a las generaciones futuras, que representan el componente más vulnerable de la preocupante repercusión de los cambios climáticos. Al mismo tiempo que nos recuerda la grave responsabilidad ética y moral de actuar sin demora, de la forma más libre posible de presiones y económicas, superando los intereses y comportamientos particularistas. El Santo Padre aprovecha su mensaje para enviar su aliento, para que los trabajos de estos días estén animados por el mismo espíritu de colaboración y propuestas manifestados durante la COP21. En esta misma línea observa que se abordan cuestiones complejas, que no se pueden delegar únicamente al diálogo técnico, sino que hacen necesario un apoyo y un empuje político constante, basado en la conciencia de que somos una sola familia humana. Al respecto, el pontífice subraya que no hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos, y por eso mismo tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia. ¿Os habéis dado cuenta? Habla de que somos una sola familia humana. Evidentemente, el ser humano, todos somos una familia, pero ya sabéis en el tono en que ellos lo dicen, porque ¿qué va a llevar al final todo el tema del medio ambiente, el cambio climático? Lo que pone la encíclica de Laudato Si, en la cual hay algo que es para el beneficio de la familia, pero claro, la familia podemos entenderla como familia de grupo de lo que tenemos tan cerca, sean padres, hermanos, hijos, o bien la familia humana. Y resulta que para los dos hay una gran solución, y es el domingo como día de reposo. ¿Sí? Lo dejan más que claro. Hablaremos al final de todo esto. Una de las principales aportaciones de este acuerdo, afirma Francisco, es estimular la promoción de estrategias de desarrollo nacionales e internacionales basadas en una cualidad ambiental que podríamos llamar solidaria. Efectivamente, añade, fomenta la solidaridad con las poblaciones más vulnerables e insiste en los fuertes vínculos entre la lucha contra el cambio climático y la lucha contra la pobreza. Por tanto, en definitiva, es Laudato Si. Por otro lado, el Santo Padre explica también que no se puede limitar todo a la mera dimensión económica y tecnológica. Es decir, las soluciones técnicas son necesarias, pero no suficientes. Es esencial y se deben tener muy en cuenta los aspectos éticos y sociales del nuevo paradigma de desarrollo y de progreso. Finalmente, el pontífice desea que la COP22 se guíe por esa conciencia de nuestra responsabilidad, que debe empujar a todos a promover seriamente una cultura del cuidado que impregne toda la sociedad, cuidado de la creación, pero también del prójimo, cercano o lejano, en el espacio y el tiempo. Una vez más, todo esto
está englobado en la encíclica Laudato Si. Si no sabéis de qué va, mirad el tema que presentamos, dedicado exclusivamente a la encíclica Laudato Si por parte del Papa, analizando los puntos más importantes, y veréis cómo todo va cuadrando a la perfección. Todo se hace con un objetivo que, por desgracia, no muestran mucho públicamente, que hablarán muchos periodistas al respecto, pero que jamás se estarán fijando en lo esencial, el objetivo que busca todo ello, el domingo como día de reposo mundial, la marca de la bestia. Las naciones ratifican su compromiso con el clima en la declaración final de Marrakech. Al fin llegaron, parece ser, a una serie de acuerdos. Pues ya veremos que no todos estuvieron muy contentos con eso. ¿Qué ocurre en el Ártico? Una situación extraordinaria desconcierta a los expertos. Científicos dan la voz de alarma tras observar la pérdida de hielo en el Ártico, donde se registran temperaturas inusualmente altas para esta temporada. Bueno, esto está sucediendo en otros lugares, ya lo veis. Algo está provocando que haya este calentamiento. ¿Somos solo la gente de a pie? Lástima que no hablen de las armas geofísicas. Qué lástima. La COP22 no aprovecha el impulso de París y pospone para el 2018 la lucha contra el calentamiento global. ¿Por qué? Pues porque hacía falta mucho dinero para tener que repartir, y como no estaban mucho para los gobiernos para aportar toda esa cantidad de dinero, se han frenado un poco. De los 3.000 millones que tenía que entregar Estados Unidos, solo ha aportado 500 al Fondo de Mitigación y Adaptación, una hucha internacional para que los países más vulnerables al cambio climático puedan enfrentarse a las nuevas catástrofes naturales y puedan seguir desarrollando sus economías sin dañar el medio ambiente. Se trata de un dato muy desolador, según Panu Mtanu, jefe del grupo Países Menos Desarrollados, que quiso hacer hincapié en que ese dinero es necesario para hacer viables sus agriculturas, levantar muros para contener la subida del mar y evitar la propagación de nuevas enfermedades. Parece que no se ha tenido conciencia de la urgencia de la lucha contra el cambio climático y la aplicación del Acuerdo de París, pues de nada nos sirven las fotos de protocolo y la palabrería. La 22ª cita global, que tenía como objetivo concretar las reglas del Acuerdo de París, concluye sin avances notorios y pospone a diciembre de 2018 la puesta en marcha de mecanismos de financiación para detener el calentamiento global, la revisión del Fondo de Mitigación y Adaptación, la aceptación de un reglamento decisivo para que los países respeten sus compromisos medioambientales, el reconocimiento de los refugiados climáticos y el empoderamiento de la mujer en relación al cambio climático. Naciones Unidas estima que, al ritmo actual, la temperatura media del planeta subirá más de 5 grados antes de que finalice el siglo XXI. Una vez más, las alarmas por todos lados. No se ha hecho todo lo que querían. Han llegado a acuerdos, pero no ya. ¿Por qué? Bueno, ya sabéis que en este mundo, desgraciadamente, hemos de utilizar una palabra, hacer limpieza. Y hacer limpieza para algunos significa que hay muchos que sobran en este planeta. Y por tanto, hay cosas que van a dejar haciendo porque interesa. Eso sí, después todo servirá para apretar aún más y poner las cosas en su sitio, aparentemente, y poder dar una solución. Pero todo sigue su curso. Y hablando de los que están moviendo todo esto, el Vaticano, vamos a entrar en un apartado para ellos. Primero con esto, una falsa enseñanza. El Papa dice: la exigencia de aconsejar, amonestar y enseñar no debe llevarnos a considerarnos mejores. Esto no es la falsa enseñanza, En la última audiencia general del Año de la Misericordia, el Santo Padre reflexiona sobre la obra de misericordia que nos pide sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Ya sabéis, ha concluido el Año de la Misericordia, ahora veremos todo esto. Pero durante toda esta charla, el Papa dice algo muy interesante. Después de los saludos en las distintas lenguas, el pontífice ha dedicado unas palabras a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. De este modo les ha recordado que en el mes de noviembre la liturgia nos invita a la oración por los difuntos. Así ha pedido no olvidar a quienes nos han querido y nos han precedido en la fe, como también a aquellos a los que nadie recuerda. Al respecto, el Santo Padre ha explicado que el sufragio en la celebración eucarística es la mejor ayuda espiritual que podemos ofrecer a sus almas. O sea, ¿qué fomenta el espiritismo
la inmortalidad del alma, el gran engaño satánico hecho ya en Edén por Satanás, utilizando a la serpiente como ese medium para declarar: no moriréis. Porque aunque esas personas hayan muerto en la tierra, resulta que después automáticamente pasan a algún lugar, como puede ser el purgatorio, según ellos, claro. Y a partir de allí hay que orar, ofrecer, pagar incluso, como no, misas por los difuntos. El culto pagano de todas las culturas que no han seguido la verdad de Dios. La inmortalidad del alma forma parte de esto. Y por desgracia, hasta los propios cristianos, la mayor parte de ellos creen en la inmortalidad del alma. Con lo cual, una vez más, si el muerto está en algún lugar, ¿por qué no se puede comunicar contigo? O tú con el muerto. De esto surge el espiritismo. Una vez más, hemos visto algo falso al principio en el catolicismo, adaptando el culto a Istar, a Semiramis, como si fuera la Virgen María, y endosándolo al catolicismo, al cristianismo, entre comillas. ¿Y con esto qué hacen? Más de lo mismo. Medio ambiente, Laudato Si. El Vaticano ya tiene su isla ecológica. La gobernación de la Ciudad del Vaticano desea que el pequeño Estado pueda de alguna manera convertirse en un bonito ejemplo de Estado verde y no contaminante. Claro, ellos van a ser también un ejemplo al respecto. De este modo, desde la gobernación del Vaticano recuerdan que la encíclica de Francisco, Laudato Si, ha contribuido significativamente a acelerar los tiempos de producción y puesta en servicio de reciclaje, aunque si en realidad ya se hacía, pero de forma menos organizada. La isla ecológica del Vaticano obedece a la cuestión de contrarrestar la cultura del descarte, que termina afectando al planeta. Bueno, pues tienen que promocionarlos, lógico. Rebelión contra el Papa. ¿Qué ha sucedido? Los cardenales lo acusan de causar confusión en los creyentes, no todos, algunos. Una misiva de los purpurados cuestiona la exhortación papal sobre los divorciados y acusa al pontífice de crear desorientación y confusión entre los fieles católicos. ¿Y quién firma todo esto? Pues la rúbrica la hacen 3 cardenales retirados, los alemanes Walter Brandmüller y Joachim Meissner, y el italiano Carlo Capfarra, y uno en activo, el estadounidense Raymond Leo Burke, degradado en 2014 de un alto cargo y crítico opositor al Papa. Dicen que son del grupo considerado tradicionalistas de la Iglesia. Escribieron al Papa, 2 meses después no recibieron ninguna respuesta, dicen. Bueno, pues de lo que se quejan estos señores, de lo que se quejan muchos católicos, que el Papa está cambiando las creencias católicas. Bueno, también vale la pena mirar si es que las creencias católicas de antes eran correctas o no, porque eso también hay que mirarlo. Pero que desde luego está haciendo unos cambios para adaptarse a todo el mundo que verdaderamente se notan, y cualquiera que sepa un mínimo de religión católica se lo ve enseguida. Pero desde luego, todo esto no se hace porque sí, hay un objetivo, y el Papa sabe que tiene que cumplir el objetivo marcado, y es ganarse a todo el mundo, sea de la religión que sea, católicos o no católicos, pero se los va a ganar prácticamente a todos. Y si no él, lo va a conseguir el siguiente, porque esto será un hecho. Ecumenismo. El Papa implora el fin de tanto dolor en Oriente Medio. El Santo Padre ha recibido al patriarca de la Iglesia Siria de Oriente, Mar Gevargis III. Curioso, imploran el fin de tanto dolor en Oriente Medio y por detrás ya sabemos lo que se está haciendo. Del mismo modo ha aseverado que estamos agradecidos a nuestros hermanos que nos impulsan a seguir el camino de Jesús para derrotar la enemistad. Y así el Papa ha subrayado que como la sangre de Cristo, derramada por amor, ha reconciliado y unido, haciendo germinar la Iglesia, así la sangre de los mártires es la semilla de la unidad de los cristianos. Recordad bien estas palabras porque esto mismo lo ha repetido en varias ocasiones y ha servido para ese encuentro donde también estuvieron el resto o muchísimas denominaciones cristianas oyendo ese mismo mensaje y todos tan contentos. Había que hacer unidad porque hay mártires que son cristianos, sean de la religión que sean,
que los matan no miran si eres de aquí o eres de allá, eres cristiano. Por tanto, eso debe hacer unidad en los cristianos. Y donde aparecían también los adventistas del séptimo día, por desgracia. Luego volveremos a ver más sobre esto. Además, el pontífice ha dado las gracias a Dios por los firmes lazos fraternos, que ya existen y que esta visita reforzará ulteriormente. En esta misma línea, ha confirmado el compromiso de la Iglesia Católica para que nuestro diálogo, ya muy fecundo, pueda avanzar. En el futuro esto podrá contribuir a recomponer la plena armonía en beneficio de nuestras comunidades, que a menudo ya viven en estrecho contacto. Todo va por ecumenismo. Nuestra cercanía, añadido, sea levadura de unidad. Así ha recordado también que estamos llamados a trabajar juntos, en la caridad allí donde sea posible, para que el amor indique el camino de la comunión. Recordad con los luteranos, y van por lo mismo, Por otro lado, el Santo Padre ha invitado a no cansarse de pedir al Señor sanar las heridas del pasado con la unción benéfica de su misericordia. Nos hará bien, asegurado, renovar la memoria común de nuestra actividad evangelizadora. Libertad religiosa en Chiapas. La intolerancia religiosa es una grave injusticia. Y mirad qué nos dicen aquí. El Consejo Interreligioso de Chiapas, en que participamos desde 1992 los obispos y los líderes de presbiterianos, bautistas, adventistas, mormones, nazarenos, asambleas de Dios, Buen Pastor y otros, junto con la Sociedad Reuben Clark, la Fundación Conciencia Nacional y la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del Gobierno Estatal, organizamos un foro sobre libertad religiosa con ocasión del Día Internacional de la Tolerancia. Comparto algo de lo que expuse. El mismo que escribe. Ya veis quiénes estaban en ese encuentro por el tema de tolerancia religiosa. Mirad, dice, cuando ya se declaran para actuar. Quienes nos declaramos seguidores de Jesús, no podemos aprobar, mucho menos incentivar, las discriminaciones religiosas que aún suceden en algunas partes. Si grupos católicos no permiten que minorías protestantes vivan conforme a su fe, cometen un abuso, que nuestras diócesis no promueven ni solapan. Esperamos que, donde predomina una confesión no católica, se evite también la intolerancia contra los católicos, que tampoco haya intolerancia entre los mismos grupos evangélicos. Y atención a lo que ahora nos irá diciendo. Porque, evidentemente, lo de la intolerancia es lógico, todo el mundo se debería tolerar, sí, pero mirad, debemos inculcar un gran respeto a la diversidad religiosa y proteger el derecho a ser diferentes, siempre y cuando no se lesione el bien común. Una vez más, el bien común. Se pueden, por ejemplo, hacer campañas evangelizadoras procurando que los contenidos no sean ofensivos para otras confesiones y los aparatos de sonido no excedan el volumen que cause molestias y trastornos a los vecinos o interferencias con otros actos de culto. Sigamos educando para respetarnos unos a otros. Aprendamos a convivir como hermanos en paz y armonía, siendo de religiones distintas. ¿Os habéis dado cuenta de lo que dice? Hacer campañas evangelizadoras, procurando que los contenidos no sean ofensivos para otras confesiones. Con lo cual te está diciendo, si tú predicas la verdad bíblica y esa verdad bíblica resulta que afecta a alguna creencia, te la tienes que callar y no tienes que proclamarla. Porque estás yendo contra el bien común, contra esa fraternidad, esa paz y armonía. Por tanto, eres un problema. Por tanto, si quieres predicar sobre lo que hace el Vaticano, ha hecho desde sus inicios, sigue haciendo y hará, y en profecía bíblica y historia se comprueba, te lo tendrás que callar porque afecta, y eso no puede ser. Bueno, y si tienes que hablar sobre el protestantismo que se ha apartado de la verdad bíblica, también te lo tienes que callar. Solo tienes que predicar tus creencias, son estos puntos, ya está. Pero resulta que la profecía que forma parte de las creencias, porque son el pilar
de la propia palabra de Dios, para que nada nos coja desprevenidos, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, resulta que hay que olvidarlo. Y si hay que denunciar los avances del espiritismo, sean los de adivinación o sean de sociedades secretas, también te lo tienes que callar, porque afecta. Total, que mejor que te calles, te quedes en tu casa y ya está. Y no prediques la palabra de Dios, y que si la gente se pierde, pues allá ellos. ¿Esto es lo que hay que hacer? Esto es una auténtica vergüenza. Y lo peor es que habéis visto quiénes estaban reunidos allí con todo esto, y cómo no, dando su aprobación, incluidos los adventistas del séptimo día. Una vez más, vendidos, una auténtica vergüenza. Aún veremos más. Mientras tanto, ecumenismo, Laudato Si. El Vaticano participará en la Expo 2017 en Kazajistán. La Expo se realizará en un país multiétnico y multirreligioso con una tradición de diálogo. Evidentemente, siempre el ecumenismo por allí. ¿Y basado en qué? Partiendo de la energía y la luz en los orígenes del hombre, pasando a través de los usos de la energía en la historia y llegando a los días de hoy, el pabellón que tiene como título Energía para el bien común, para nuestra casa común, ya aparece de pitorreo el título, proporcionarán un marco profundamente humano y ético diferente al contenido de otros pabellones e indicará además algunos proyectos que apoya la Santa Sede en zonas de dificultad. Lo informó la oficina de prensa de la Santa Sede, al difundir un comunicado del Pontificio Consejo Justicia y Paz, en el cual se precisa que la Expo se realizará en un país multiétnico y multirreligioso, con una tradición de diálogo entre las religiones. Aún no nos enteramos lo que es Laudato Si, lo que es todo el tema de medio ambiente, cambio climático y por qué lo provocan tanto. Pues si no despertamos ya de una vez, no nos vamos a enterar de nada. Declaraciones del Papa. Francisco a venir. El jubileo, una inspiración del Espíritu. El ecumenismo no es protestantizar a la Iglesia. Interesante esto, ¿eh? Advierte de la tentación de construir una iglesia autorreferencial que lleva al triunfalismo y al rigorismo. Pues mirad qué nos dice aquí, lo que vamos a destacar. Durante la misma, Francisco traza un primer balance del Jubileo de la Misericordia que termina este domingo 20, ya concluido, y sobre el cual asegura: no hice ningún plan, me he dejado llevar por el Espíritu. Habría falta saber, bueno, ya lo sabemos, qué espíritu, que no es el de Dios, por supuesto. No habían proyectos preestablecidos detrás del mismo, sino la esperanza de que muchas personas hayan descubierto que son muy queridas por Jesús y se hayan dejado abrazar por Él, porque la misericordia es el nombre de Dios y también su debilidad, su punto débil. ¿Qué? ¿Os habéis enterado bien? La misericordia es el nombre de Dios y también su debilidad, su punto débil. Vaya frasecita ha dejado ir. Y todos están anchos. Ah, no, es que quiere decir con esto, ya sabemos, como siempre, ese doble fondo de las palabras del Papa, ¿no? ¿Cuántas veces se está cubriendo de gloria con este tipo de declaraciones? O sea que la misericordia de Dios es su punto débil. Impresionante. Explica también su esfuerzo ecuménico, que se hace siguiendo a Cristo, no con proyectos o acuerdos. Y sobre las acusaciones de protestantización de la Iglesia Católica, de quienes expresan dudas sobre la Amoris Laetitia, señala: no me quitan el sueño, prosigo en el camino de mis antecesores. Lo está diciendo claramente, ¿eh? Es una agenda marcada, sigue el camino de sus antecesores. Dice que nada estaba preparado y tal. Bueno, ¿y eso quién se lo cree? Es la agenda satánica. Papa que sube, papa que va a seguir en esa agenda. Eso está claro. La Iglesia y el Evangelio no son un camino de ideas, afirma el Santo Padre. El ecumenismo ha madurado en el tiempo y viene desde lejos. No he dado ninguna aceleración, y en la medida en que vamos adelante el camino parece volverse más veloz, asegura. Claro que ha acelerado, y claro que se está volviendo cada vez más veloz el tema, porque el tiempo se acaba. Satanás sabe que le queda poco tiempo, y va a todas. ¿Y por qué sabe que le queda poco tiempo? Ah, no, por las señales y ya está. ¿De verdad?
porque Satanás sabe el año del retorno de Cristo, como lo podemos saber nosotros. Sí, y eso no es ninguna barbaridad, y algún día hablaremos a fondo de ello. El camino del concilio va adelante y se intensifica, asegura Francisco, y que en estos encuentros se siente la fraternidad. Todos, Kirill, Hierónimos, Tabadros, Daniel de Rumanía, Ilía y naturalmente Bartolomé, con quien comparte la mayor cercanía espiritual, con quien cumplió el viaje a Lesbos en medio a los descartados y refugiados. Un ecumenismo, por lo tanto, de pequeños gestos, pero que es siempre un don de Dios. Y sobre el viaje a Suecia por los 500 años de la Reforma señala que éste permitió una purificación de la memoria. De Lutero, que quería hacer una reforma como una medicina, pero se mezcló con los intereses políticos del tiempo y se terminó con el cuius regio eius religio, que llevaba a seguir la conversión religiosa de quien tenía el poder. Por tanto, está diciendo, Lutero hizo las cosas con buena intención, se metió la política por en medio, que habían intereses, y se lió la gorda. En definitiva es esto. ¿Es esto y ya está? La reforma Dios la utilizó y la hizo seguir avanzando para ir sacando las verdades que la Iglesia Católica había pisoteado por tantos cientos y cientos de años ya entonces. No. Que había cuestión política, evidentemente hubo personas, príncipes y demás que se posicionaron. Y no todo es cuestión porque no querían estar mandados por Roma y ya está, sino porque veían el proceder que no era correcto. Y Lutero pudo ser salvado gracias a alguno de ellos, porque si no Roma lo hubiese fulminado. Recordad el himno que escribió, Castillo fuerte es nuestro Dios, un himno precioso. ¿Y dónde lo escribió? Cuando estaba refugiado en un castillo, precisamente de alguien que lo cobijó. Ah, claro, era cuestión solo política, ¿eh? Ya. Con los luteranos, indica el Santo Padre, hay un trabajo que realizar en favor de los pobres, mientras espera que se esclarezcan temas teológicos. Y si servimos a los pobres juntos, quiere decir que nosotros los cristianos estamos unidos al tocar las llagas de Cristo. Además, descubrimos que estamos unidos también en nuestra misión común de predicar el Evangelio. ¿Cómo? Si resulta que no puedes decir según qué cosas, porque eso es proselitismo, no es predicación. La predicación solo consiste en hacer el bien, ayudar, ya está. Increíble. Francisco señala así que todo tipo de proselitismo entre los cristianos es pecaminoso. Toma. ¿Os parece poco? Porque, como decía Benedicto XVI, la Iglesia no crece nunca por el proselitismo, sino por atracción. Pues vamos bien, vamos bien. Por atracción, evidentemente, el cristiano debe mostrarse cristiano siempre. Pero si no predica, la cosa queda aquí muchísimas veces y se acabó. ¿Y cómo avisamos que Cristo vuelve pronto? ¿Cómo avisamos de las señales? ¿Cómo avisamos de cuál es la verdadera fe que nos va a unir a Dios? Y destapamos los engaños satánicos. Si no predicamos, si no buscamos, si no damos el mensaje con claridad. A eso le llaman proselitismo. ¡Qué vergüenza! Y los adventistas haciendo pactos con ellos. ¡Qué vergüenza! La nueva hoja de ruta. El Santo Padre escribe la carta apostólica Misericordia et Misera para el cierre del jubileo. ¿Sabéis qué significa, no? Misericordia y miseria. ¿Sí? Misericordia y miseria. Una frase de San Agustín, dicen. El documento indicará a la Iglesia los frutos del año santo y el camino a recorrer en los próximos años, o sea, una hoja de ruta. Será presentada el 21 de noviembre por Monseñor Fisichella, o sea, lo fue ayer. Misericordia et misera. Este es el título de la carta apostólica que el Papa Francisco ha querido presentar en el cierre del año jubilar. Se trata de un documento con el cual, como está previsto, el Papa indicará a la Iglesia Católica los frutos del año santo extraordinario de la misericordia y el camino de la evangelización a recorrer en los próximos años. Bueno, pues todo esto que tiene que ver, la nueva evangelización, es evidente. Aquí tenéis el momento cuando se firma esa carta de Misericordia et Misera. Y ahora tenemos el fin del año del jubileo de la misericordia.
y este era el momento. El Papa cierra la puerta santa e invita a continuar el camino juntos. Aunque se cierra la puerta santa, permanece siempre abierta de par en par para nosotros la verdadera puerta de la misericordia, que es el corazón de Cristo, dice. Pues bien, esto es lo que dice. Evidentemente todo tiene su significado, ese cierre de esa puerta que ha servido para llegar a tantos y ahora aún un nuevo camino. En su homilía el Francisco recordó que muchos peregrinos han cruzado la puerta santa y lejos del ruido de las noticias han gustado la gran bondad del Señor e invitó: continuemos nuestro camino juntos, sabiendo que nos acompaña Istar. Bueno, dice la Virgen María, ya me entendéis, es lo mismo. También ella junto a la cruz, que desea cogernos bajo su manto, conociendo que todas nuestras súplicas dirigidas a sus ojos misericordiosos, que no quedarán sin respuesta. El culto babilónico, puesto de nuevo, allí de lleno. Y mirad ahora el vídeo de esa ceremonia de cierre de la Puerta Santa de la Misericordia, donde el Papa es el mismo el que la cierra, pero me gustaría que estuvieseis atentos a lo que dice, pero también a lo que le dan al final, lo que termina sosteniendo en su mano. Vamos a verlo. Las imágenes, sabéis, con una solemnidad tremenda. Justo antes de acercarse a la puerta, las cámaras nos muestran algo que hay precisamente en ese suelo, ante la puerta de la misericordia. ¿Y qué es? La estrella de 8 puntas. Está en la izquierda y está en la derecha, ellos puestos en medio, en el centro. Avanza, termina con todo, y al finalizar, ¿qué le dan? Una vez más, un báculo especial, la cruz quebrada, ese objeto satanista del siglo VI que han venido utilizando los papas desde el Concilio Vaticano II para acá. Evidentemente, esta puerta de la misericordia, ni abierta ni cerrada, es cuestión divina, es cuestión satánica. Y esto no ha hecho más que empezar. Ahora viene la nueva hoja de ruta. Misericordia y miseria. ¿Querrán decir algo con lo de miseria? Otra cuestión que esta semana ha hecho hablar mucho: perdonar pecados. ¿Y en qué consiste esto? El Papa autoriza de forma indefinida a los sacerdotes a absolver del pecado del aborto. Francisco había autorizado esta disposición solo durante el Año Santo de la Misericordia, que concluyó este domingo. La doctrina católica considera el aborto un pecado grave y hasta ahora un sacerdote solo lo podía absolver tras la autorización de un obispo o el mismo Papa. En su carta apostólica Misericordia ad Misera, el pontífice también recuerda a los sacerdotes las diferentes situaciones familiares en la actualidad. Una vez más, ¿qué implicación tiene esto? Hablan tanto contra el aborto y ahora resulta que dice que ya cualquier sacerdote puede perdonar el pecado del aborto. Con lo cual, ¿a qué da pie? Pues que pase como si nada, porque si había alguna mujer aún temerosa de la tradición católica, de la enseñanza católica, igual se abstenía a eso, pero ahora no. Claro, es todo para misericordia, dicen. Pero otra cuestión, aparte de esto, si ahora esto ayudará quizás a que hayan aún más abortos para la gente o las mujeres católicas, ¿os dais cuenta qué gran aberración decir que antes ese pecado solo lo podía absolver ¿quién? ¿Un obispo o el mismo Papa? Y ahora hasta los sacerdotes. Pero es que alguno de ellos tiene facultad de perdonar el pecado de otro que no le ha afectado a uno. Cuando hemos de perdonar pecados a los demás es porque nos han hecho algo, o al revés, si lo hemos hecho nosotros a ellos. Pero, ¿ellos son Dios acaso para perdonar pecados? ¿Quién perdonaba pecados? Jesús. Claro. Vete y no peques más, decía. Y ahora resulta que esto, que de un modo tan claro se palpa, evidentemente no es un hecho de ahora, es un hecho desde que se inició la Iglesia Católica. Ellos se otorgan la facultad de perdonar pecados, poniéndose en el lugar de Cristo, por tanto, siendo anticristo, el que se pone en lugar de Cristo. ¿Qué? Bonito esto, ¿eh? Muy bonito. Y los pobres católicos aún van a confesionarios, sin saber toda la historia del tema de confesionarios, y sin saber que realmente ellos no son los que dan el perdón divino. La oración directa a Dios
el perdón directo a Dios. Si hemos hecho algo contra alguien, vayamos al prójimo primero. Pero esto no son pecados para que te perdonen ellos. Esto es directamente tu relación con Dios. Y desde luego, una vez más, nos damos cuenta que el poder del anticristo es muy grande y es capaz de mover ahora las cuestiones para llegar a acuerdos con otros que en principio parecen tan contrarios al aborto, de un modo tan sutil. O conocemos bien la palabra de Dios, o como siempre, Satanás nos dará gato por liebre. Y volvemos a los adventistas y a la apostasía omega. Antes, al inicio, os he dicho que había una cuestión que algunas personas habían dudado que fuera cierta. Es una información que presentamos mostrando que había habido un encuentro con el Papa, precisamente de muchas denominaciones cristianas, pero también de adventistas. No es la primera vez, por desgracia. Aquí tenéis una fotografía. Evidentemente el personaje de en medio todo el mundo lo conoce, el que va de blanco, ¿verdad? Pero ¿y el del extremo derecho de la imagen? Este señor de raza negra que veis encorbatado. El Papa Francisco a los participantes en la conferencia de secretarios de las comuniones cristianas mundiales, los secretarios. Presentamos esta noticia. Había personas que cuando dijimos que aparecía la iglesia adventista allí nos decían que esto era falso, que era un montaje. Tuvimos que mostrar la página además oficial del Vaticano, de donde estaba. Algunos se han sorprendido, otros les importa un pepino si esto es así o no. Pero había toda esta misma nota, lo que dijo el Papa, ese tipo de ecumenismo, a través de, ya lo sabéis, tantas cosas, sobre todo eso de que da igual, todos somos cristianos y que, en fin, cuando hay ecumenismo de sangre, lo de siempre, ¿no? Pues aquí tenéis la fotografía. ¿Quién es el que está en ese lado extremo derecho? Pues abajo lo veis. Ganun Diop, el señor que se encarga de las relaciones públicas y temas de libertad religiosa en la Iglesia Adventista, en la Conferencia General. Él estaba allí representando a los adventistas del séptimo día. Y algunos dicen, bueno, ¿y qué más da? ¿Están allí para hacer acuerdos? ¿Esto es bueno? Yo me pregunto, la verdad, ¿estáis desechando la palabra de Dios porque os da la gana? ¿Porque os molesta? ¿O por qué? Porque no hay más explicaciones. Ah, no, es que es para el bien común. Bueno, pues entonces ya estáis del lado de Roma y estáis pisando la verdad. Porque la profecía nos dice que Roma no cambia y solo se adapta y hace su juego para llevar al mundo al clímax que Satanás quiere, para ir contra el pueblo de Dios que guarda el sábado. Y resulta que los que son pueblo de Dios, que guardan el sábado, cristianos, van también a esos encuentros ecuménicos. Son la misma persona. ¿Y eso está mal? Pues claro que está mal. Por un momento sustituid a esta persona por Jesús. ¿Vosotros creéis que Jesús se haría una fotografía y llegaría a acuerdos con la bestia? Digo la bestia claramente porque esto es lo que se identifica como la primera bestia en Apocalipsis, el Vaticano y su cabeza visible, el Papa. ¿De verdad pensáis que Jesús haría esto, sería tan feliz? Entonces, ¿por qué reveló a sus profetas y a sus apóstoles todo lo que el Vaticano haría antes de surgir, durante muchísimos años atrás, 600 años antes de Cristo, Daniel ya lo escribió? Y resulta que después se van dando más datos en el Nuevo Testamento, tanto por Pablo como por Juan en el Apocalipsis, y todo esto ahora lo hemos de desechar. ¿De verdad Jesús se retrataría ahí? ¿De verdad Jesús le daría medallas a un papa de oro, como hizo anteriormente hace años ya algún representante de la Iglesia Adventista, de la Conferencia General? ¿No nos damos cuenta que ya se han convertido en la hermana de la caída Babilonia? Ellen White lo avisó, ya es un hecho, la apostasía omega está de pleno. ¿Cuál va a ser uno de los próximos pasos? Pues iros preparando, porque al final va a haber la venta de creencia. El sábado se acabó, todos unidos en domingo. ¿No os lo creéis? Ellen White lo escribió. Ah, ¿que no es así? Mirad lo que he presentado al respecto. Y vayas temas tan claros donde lo deja que no hay duda posible.
el pueblo de Dios, el remanente de Dios, tendrá que dar una nota certera y tendrá que posicionarse. Cada uno decide por su cuenta, pero luego no podemos decir que esto son falsedades o que esto es voluntad divina, porque eso es mentir. Mirad en la misma página de ellos, estuve buscando los datos, Christian World Communions, ¿qué aparece allí? En esa página en concreto, ¿qué encontramos? ¿Quiénes están allí como miembros afiliados, etcétera, etcétera? Mirad, marcado en este color violeta, General Conference, ¿de quién? Pues es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, su conferencia general. Están allí puestos entre tantos otros. Comuniones Cristianas Mundiales, 5 visiones generales. Pues aquí aparecen, Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día. Son bromas, ¿eh? Ya. Sabéis que vuestros diezmos y ofrendas sirven para financiar ciertas cosas, ¿no? Y creéis que todo esto es gratis, ¿no? Ya. Bien, pues que cada uno decida, que ya somos mayorcitos todos. Pero todo se está cumpliendo. Y ahora tenemos apartado para la ley dominical. En Argentina, que sigue trabajándose. Descanso dominical beneficiará a 15.000 empleados de comercio. Ya es un hecho. A su turno, el diputado por el Frente Cívico manifestó que el espíritu de la ley es que todos los empleados tengan su descanso dominical como cualquier otro ciudadano. Queremos que nuestros compañeros disfruten un día domingo con sus familias. ¿Qué? Cuando decimos que familia y domingo va en conjunción, sea a nivel familiar de padres, madres, hijos, o a nivel mundial como familia humana, ¿estamos mintiendo? Las profecías eran claras y lo tenemos delante, se sigue cumpliendo y cada vez más. Y aún vamos a negar la evidencia de la palabra de Dios. Ah, no, es que el sábado no hay que guardarlo. Eso era para los judíos, ya. Y resulta que Adán era judío, ¿no? Llevaba aquí un casquete también en la cabeza, ¿no? Anda, que ya os vale si creéis eso porque os da la gana. El sábado es para siempre, por la eternidad se seguirá guardando. ¿No conocéis vuestras Biblias? Pues ya va siendo hora que lo sepáis. Mirad en Isaías, a ver qué os dice. Aullad ricos. Como era de esperar, los ricos, muy ricos, siguen haciendo sus riquerías. ¿Y de qué modo? La extravagante boda de la hija de un magnate indio indigna al país en plena crisis. El magnate Gali Jonardhan Reddy se ha gastado 74 millones de dólares en la celebración. En fin, ya se lo encontrarán con Dios, desde luego. El amor de muchos se enfriará. Esto también es un texto bíblico. Lo dijo Jesús en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué arrastra esta mujer a su marido por el suelo de un hospital? A esta mujer no le quedó más remedio que arrastrar a su esposo por el suelo de un hospital gubernamental en la India, después que el personal se negara a proporcionarle una camilla para llevarlo a la sala de consultas, y aquí veis la imagen. El hombre no se aguantaba de dolores, de gastroenteritis, se retorcía de dolor en el suelo y nadie les ayudó. Eso sí, hacer filmaciones, fotos, mira qué cosa, ¿eh? Pero ir a dar un golpe de mano, qué cosas. Y así va la humanidad, cada vez más en todas partes. Noticias para Estados Unidos. Videomensaje del Papa a los obispos de Estados Unidos. Alienta el 5º Encuentro Nacional de Pastoral Hispana de enero a septiembre de 2018 para crear una cultura del encuentro y compartir la riqueza de sus tradiciones y experiencias. En continuidad con los anteriores, este encuentro busca reconocer y valorar los dones específicos que los católicos hispanos han ofrecido y siguen ofreciendo a la Iglesia en su país. Pero es mucho más que eso. Es parte de un proceso más grande de renovación y de impulso misionero al que están llamadas todas sus iglesias locales. Ya lo veis, van directos por el impulso misionero. Nuestro gran desafío es crear una cultura del encuentro que aliente a cada persona y a cada grupo a compartir la riqueza de sus tradiciones y experiencias, a abatir muros y a construir puentes. ¿Os dais cuenta qué frases utiliza, eh? La Iglesia en los Estados Unidos, como en otras partes del mundo, está llamada a salir de su comodidad y a convertirse en fermento de comunión. Comunión entre nosotros mismos, con nuestros hermanos cristianos y con todos los que buscan un futuro de esperanza.
Tenemos que ser cada vez más plenamente una comunidad de discípulos misioneros, llenos de amor al Señor Jesús y de entusiasmo por la difusión del Evangelio. La comunidad cristiana debe ser un signo y un anuncio profético del plan de Dios para toda la familia humana. Estamos llamados a ser portadores de buenas noticias para una sociedad sujeta a desconcertantes cambios sociales, culturales y espirituales y a una creciente polarización. Y todo esto lo harán solo haciendo el bien. Solo con esto. Evangelización en plan proselitismo, ¿no? Y lo bueno es que van a conseguir su objetivo. Engañar realmente a la gente. Engañar a los protestantes. Y llevarlos, ¿cómo no?, a que adopten el domingo como día de reposo en Estados Unidos. Y lo van a conseguir. La profecía es la que es y se va a cumplir. Hieren con cuchillo a 5 estudiantes en un colegio de Estados Unidos. Una vez más, de este tipo de cosas en Estados Unidos ya vemos que es bastante habitual ya. Alerta en Estados Unidos, 20 millones sufren de adicción a las drogas, que mata más que el tráfico. 20 millones de adictos a las drogas. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Con todo lo que esto repercute a nivel familiar y de sociedad. Desde luego está claro que el diablo se está cargando a la humanidad por todos lados. Por todos lados. Estados Unidos gastó 585 millones de dólares en 2016 para promover la democracia en el mundo. Según un informe financiero del Departamento de Estado de Estados Unidos, las democracias estables son menos propensas a representar una amenaza para Estados Unidos. Pero mirad a quienes han financiado con todo esto, una cantidad de dinero asombrosa. Resulta que lo utilizan de este modo. Kerry también subrayó que Estados Unidos se enfoca en el fortalecimiento de asociaciones con la sociedad civil, movimientos ciudadanos, líderes religiosos, empresarios y emprendedores, entre otros, para promover la democracia, el buen gobierno y enfrentar la violencia de género. O sea que dan dinero, sí, para generar movimientos ciudadanos. Sí, esas cosas que resulta que, mira, porque a uno le apetece, empieza a pasar un mensaje a otro y así se reúnen a millones de personas o miles de personas y van cambiando el panorama de un país, ya, y eso se hace solo, ya. Pero es que no es solo esto, sino es que además, fijaos, financian líderes religiosos para que cambien a los feligreses a un modo de pensar en concreto. ¿Sabéis que es profecía que también al fin de los tiempos los líderes religiosos van a ser también influenciados económicamente para que cambien sus postulados, cedan y dejen de guardar el sábado? Estoy hablando de adventistas y muchos van a caer. Roguemos para que no sea así con todos, ni con nosotros, que seamos fieles hasta el final y que por nada nos vendamos. Pero esto, que era profecía, ya vemos que no es ciencia ficción, porque esto ya se ha venido haciendo y más que se hará. Tema chip. En la República Checa implantan microchips en la mano para realizar pagos. Ya no es ciencia ficción, ya no es de lugares de Estados Unidos o de según qué partes de Europa, no, no. También en la República Checa. Esto ya está siendo una realidad. Vamos a ver cómo en este vídeo aparece esto. NFC implanta chip para pago Bitcoin en Paralelní-Port. Si fuera poco ya habéis visto qué logotipo, ¿eh? Un triangulito. En fin, sin comentarios, pero ya veis que todo va llegando. Falsos milagros. Mirad esto. Agua bendita, una estatua de Jesucristo en la India derrama un extraño líquido. Los creyentes afirman que el líquido tiene propiedades curativas. Y claro, como era de esperar, toda la gente de los alrededores se acercan allí porque dicen que realmente esto está sanando. Bueno, pues mirad el vídeo. Cosas raras están pasando. Una vez más, esos falsos milagros. Algunos dicen esto pueden ser trucos. La Iglesia Católica aún no se ha pronunciado oficialmente si es un auténtico milagro o no. Pero ¿os dais cuenta la gente que hace? Ir hacia esa imagen y empezar a creer que realmente a través de esto van a tener una sanación. ¿Estos son milagros de Dios? Evidentemente no. Pero la gente que hace
ir a quien le puede dar sanidad. No importa si es una cosa extraña, van a ir a eso. ¿Y os habéis dado cuenta también que una de las mujeres que aparecía allí llevaba algo aquí en medio, como el tercer ojo, tan característico de esos lugares? ¿Eso qué es? ¿Tiene que ver algo con el cristianismo? No. Y en cambio se conjuntan los dos conceptos. Y la gente cogiendo ese líquido y poniéndoselo en los lugares que creen que pueden darles la sanación. Pues imaginaos cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo y haciendo grandes milagros que nadie podrá decir que son inventos, trucos, y a ver quién no se lo cree. Si no estás aferrado a la palabra de Dios, como te dejes llevar por los sentidos, vas listo. Advertidos estamos. Hablando sobre el lado oscuro, mirad este vídeo. Desde luego es un vídeo que no tiene desperdicio y agradezco a la persona que me lo envió porque realmente es sorprendente, pero una vez más, el poder satánico trabajando por sus fueros. En la India hay una niña que demuestra el poder de la glándula pineal, pero es que esa niña no está en la India, está en Washington, D.C. Y mirad bien, está subtitulado en portugués, si no recuerdo mal, pero prácticamente se entiende todo. Y vais a ver cómo esa niña, con los ojos doblemente vendados, es capaz de leer lo que nadie puede ver, y algunas cosas más. Y veréis todo hasta el final. Vale la pena, porque, una vez más, Satanás va a hacer grandes cosas, y está utilizando a cuestiones muy orientales, muy místicas, muy de glándulas pineales, tercer ojo, etcétera, etcétera. Lo mismo que promueve la nueva era, para hacer que la gente crea verdaderamente en esos paradigmas que es capaz de hacer Satanás, y que la gente cree que son poderes mentales o de una fuerza superior que entra. Miradlo bien, porque no tiene desperdicio. Ya habéis visto, realmente sorprendente, sin trucos. Es algo que pueden conseguir hacer, por supuesto. Un poder satánico los dirige y creen que es un tercer ojo. Pues ya lo sabéis, si todo lo que viene de esos lugares es espiritismo. Pero ¿cómo cuaja esto en Occidente? ¿Os habéis fijado cómo también el entrevistador lleva uno de Fátima aquí, que es más de lo mismo? Estuvimos hablando en Puertas Dimensionales sobre todo esto. Eso sí, aprender todo eso con ese gurú, con esa cara tan especial, por decirlo de algún modo, le ha valido unos cuantos miles de dólares. Pero lo ha conseguido. Y es capaz de hacer todas esas cosas y hacer creer, como su madre, que todo esto, todo el mundo lo puede conseguir, porque todo el mundo tiene ese tercer ojo. Lo que no dice es que todo el mundo tiene un diablo que puede estar ayudándole a hacer cosas y hacerle creer que es un gran poder. Una vez más, mirad los temas de puertas dimensionales que estuvimos presentando si no los habéis visto, porque sé que hay muchas personas que aún están en estas cosas y creen que esto verdaderamente es un gran poder que todo el mundo puede tener, y desde luego que todo el mundo puede tener. Si se pone en manos del diablo, entonces sí, porque esto no es cuestión divina. Pero como siempre, los plagios de Satanás sobre ese tercer ojo, etcétera, etcétera, tanto hemos hablado ya de ello. Por desgracia, el espiritismo, que es en definitiva esta cuestión, sigue funcionando, y vaya si funciona, a tal punto que está llevando a tantos a la perdición eterna. Ya va siendo hora que digamos las cosas por su nombre. Espiritismo es espiritismo, tiene muchas facetas, y Satanás domina todas ellas. O estamos con Dios, o vamos del otro lado, no hay alternativa. Mira también esto, gritos de dolor y sufrimiento. Un médico cuenta cómo ascendió al infierno. Bueno, ascendió, yo diría que descendió. Un anestesiólogo indio nunca creyó en las chorradas de sus pacientes del tipo una luz al final del túnel hasta que un día vivió una experiencia similar. Afirma que visitó el infierno. A lo largo de sus 25 años de carrera como anestesiólogo, Rajiv Party escuchó distintas historias extraordinarias que le contaron sus pacientes tras ser operados.
y algunos le hablaron sobre la luz al final del túnel o de siluetas luminosas. Otros le contaron que observaron su propia operación desde arriba mientras los médicos luchaban para sacarlos del estado de muerte clínica. Siempre creí que ese tipo de historias eran chorradas. El médico, cuyo trabajo se limitaba a mantener a sus pacientes inconscientes durante las operaciones, nunca tomó en serio sus cuentos disparatados hasta que un día fue ingresado en un hospital para ser tratado con urgencia de un cáncer de próstata. Lo que pasó durante la operación cambió su vida para siempre. Sentí que me dirigía hacia arriba, como en un ascensor. Era el mismo sentimiento que tienes en la boca del estómago cuando subes vertiginosamente hasta el piso número 20 de un rascacielos. Es raro, porque normalmente la gente dice que el infierno está abajo, en cambio dice que para arriba. Y no está en ninguno de los dos sitios, porque no está, pero bien. Asegura haberlo visto todo en detalle. Médicos en el quirófano que gastaron un chiste, su abdomen con incisiones e incluso a su madre y a su hermana a miles de kilómetros del hospital en la casa donde pasó su infancia. En determinado momento todo se quedó a oscuras. Fue entonces cuando oyó gritos de dolor y sufrimiento y se sintió arrastrado hacia el borde de un cañón en llamas que desprendía humo y un olor nauseabundo a carne ardiendo. Sabía que estaba al borde del infierno, recuerda el médico, que en aquellos momentos distinguió claramente una voz que le constató de manera telepática que había llevado una vida materialista y egoísta. Además, cuestión telepática. Rodeado de humo y de gritos de almas ardientes, Party pensó en lo insignificante que eran las posesiones que había acumulado durante su existencia desahogada y empezó a rezar. Al pedir a Dios una segunda oportunidad, vio a su difunto padre que lo llevó hacia un túnel donde lo saludaron sus antepasados, entre los que reconoció a su abuelo, quien le dijo que la cosa más importante era el amor. Vaya. Party sintió todas las cosas buenas que le habían pasado durante su infancia y captó un mensaje telepático. Los momentos simples son los que más importan, recuerda en su artículo. ¿Os dais cuenta? Todo es de magnitud de espiritismo de arriba abajo, de conceptos totalmente satánicos. Eso sí, aparece, lo más importante es el amor. Vaya mensajito, vaya mensajito. Qué bien disfrazado está todo. Al final del túnel, agrega, los saludaron los arcángeles Miguel y Rafael, y le cantaron algo quizá también, que lo llevaron hacia una luz deslumbrante. Rafael explicó que en el nivel más alto está rodeado de una poderosa energía que consiste de amor puro e inteligencia, la base subyacente de todo en el universo, recuerda Party. Arriba, el médico indio afirma que vio un ser de luz, una forma en azul plateado, que le comunicó que tenía que mirar hacia su vida una vez más y reflexionar sobre los cambios que debía realizar. Al recobrar la conciencia y regresar al quirófano, se dio cuenta de que la operación había terminado. Los médicos no le creyeron sobre su viaje al más allá. Al recuperarse, se desprendió de los caros coches que poseía y cambió su mansión por una casa menos grande. Dejó su oficio de anestesiólogo y estableció otro negocio para curar a la gente a través de la meditación y prácticas alternativas. La extraordinaria historia que afirma haber vivido la ha compartido en un libro, Morir para despertar. Una vez más, qué bien trabaja el diablo en la mente de las personas, haciéndoles ver lo que no hay, haciéndoles creer lo que no es. Y en esos casos, ¿qué sucede? ¿Quién los quita ahora de la mano del diablo? Si están convencidos de que lo que han visto es la gran verdad. Una vez más, el poder del espiritismo. O nos agarramos a la palabra de Dios, o vamos listos. Apartado ya finalizando para Israel. Un palestino muere en un enfrentamiento con soldados israelíes, lo que tantas veces pasa tristemente. Notorio aumento del número de judíos de Brasil que emigran a Israel por cuestión económica, muchas veces. Entonces, ¿qué sucede? Que unos interpretan que esto es lo que estaba anunciado, que los judíos volverían a su tierra y a partir de entonces ya se cumpliría todo el fin, etcétera, etcétera. Una vez más, los engaños satánicos bien hechos están. Y bien, vamos a concluir. Vamos a concluir con una cita de Ellen White que no tiene desperdicio y que tiene que ver con lo que antes os he dicho en varias ocasiones en la conferencia de hoy. Extraída de Maranata, el Señor viene. Satanás y el conflicto final. Cita un texto, Daniel 7:25, que dice:
y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, lo que equivale a los 1260 años de poder papal. Sí, si no os lo creéis, mirad las conferencias de la número 8 a la número 10, donde todo esto se muestra con plenos detalles, con la profecía y la historia en mano. Mirad qué escribe ella. Durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo al sábado del cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Satanás dice: obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios, el séptimo día, como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo. Pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios, un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten este día a que los revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día. Esto habla ella de cuando ve a Satanás en visión, teniendo ese diálogo, a veces con sus ángeles caídos en concilios y demás. Aún veremos más sobre esto. Y es verdad. ¿No ha conseguido borrar el sábado de la mente de muchas personas como el día de Dios? Por supuesto. Y la gente cree que el domingo es el séptimo día. Empiezan a contar, les sale el domingo y además el día de descanso. Mediante mi vicegerente me exaltaré a mí mismo. Está hablando del Papa. El primer día será ensalzado y el mundo protestante recibirá este falso día de reposo como verdadero. O sea que ¿quién estará trabajando para que el protestantismo haga eso también? El papado. Y ya lo hemos visto a través de tantas conferencias que esto es una realidad absoluta. Mediante el abandono de la observancia sabática que Dios instituyó, haré despreciar su ley. Haré aplicar a mi día de reposo las palabras: señal entre mí y vosotros por vuestras edades. De esta manera el mundo llegará a ser mío. Seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios será objeto especial de desprecio. ¿Una señal? Yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia las autoridades de la tierra. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que los hombres y las mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo. ¿Qué quiero decir esto? Que habrá sanciones, que habrá graves problemas para los que quieran seguir guardando el sábado. ¿Y qué hará la mayor parte? Ceder. Por temor a que les falten el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. Esa es la gran esperanza que tiene Satanás. Y ese es el gran camino que lleva 6000 años de historia preparando para llegar a ese clímax. Pisar el sábado definitivamente, y a los que lo guarden. Los que aún resistan van a ceder por todas estas cuestiones, salvo excepciones. Y ya va siendo hora que nos preparemos para ser de esas excepciones que no cedan a ese poder satánico. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven, de un modo claro y rotundo. Y ya sabéis que hay otras citas del lenguaje que dicen: los que guardan el sábado no todos van a ser salvos, ni mucho menos, porque en sus vidas tampoco hay lo que debe haber. Desprecian la luz que Dios va dando, ¿sí? Como la del retorno de Cristo, ¿para cuándo? Y no lo deciden estudiar, sino se quedan ahí tan anchos diciendo el día y la hora nadie sabe, y tantas cosas así. Pues señores, eso va a pasar factura. Y ya va siendo hora que seamos honestos, busquemos la verdad y digamos: ¿esto es así o no es así? En oración. Porque va a haber una demarcación clara de unos y de otros. Y al final, los que estén por lo que deben estar guardarán el sábado sabiendo que Cristo vuelve muy pronto.
no pensando en que quedan no sé cuántos, no, sabiendo el año del retorno de Cristo. Hemos demostrado eso, demostrado literalmente. Ya va siendo hora que lo miréis, porque no habrá excusa que valga. Opinar es muy fácil, pero las cosas hay que demostrarlas, Biblia en mano, con el espíritu de profecía en mano, con todo lo que haga falta. Y ya va siendo hora que lo sepamos. Nos jugamos la salvación. Las opiniones no van a dar la salvación la va a dar el seguir la verdad. Demarcación entre unos y otros. Al final van a permanecer fieles los que abracen la verdad de lleno. No habrá otra. Y estos, cómo no, guardarán el sábado. Aún veremos más citas que Lenguay escribió al respecto, todo en su momento. Pero una cosa está clara, este mensaje final, este evangelio del reino, debe ser dado en todo el mundo, como dijo Cristo, y entonces vendrá el fin, no antes. Y hay un tiempo para cada cosa, y el tiempo está marcado, y debemos conocerlo. El Twitter del gran engaño, el Facebook del gran engaño, que va creciendo, y la web oficial del gran engaño, donde están todas las conferencias una por una, donde también aparecen las distintas palabras que veis aquí, en las cuales hay muchas personas que me escriben, por favor, orad por mí, o por quien sea de mi familia, o por... Pues bien, hay un apartado especial para peticiones de oración. Escribidla allí para que muchas más personas puedan orar por vosotros, que no solo sea yo, hay muchas más personas que están en disposición de hacerlo. Hay los grupos y contactos que podéis encontrar en distintas partes de España y otros países del mundo, que están en un mismo sentir con nosotros. Acudid a ellos si queréis congregaros, si queréis estar en paz y en comunión con personas en un mismo sentir, que cada vez es más difícil de encontrar. Y hay las lecciones de escuela sabática, que no tienen desperdicio, que aclaran muchísimas cosas de la palabra de Dios, que las presentan o mi esposa Fanny, o nuestro hermano Ángel, o mi hermano también de sangre Josep, y vais a ver cómo la profundidad, la riqueza que hay allí, difícilmente la vais a encontrar en otros lugares. Y bien, hay los estudios bíblicos tan necesarios para quien quiere entregar su vida a Dios. Los podéis seguir por escrito y los podéis seguir en vídeo. Los estuve presentando también. Vale la pena, porque todos debemos entregarnos al Señor. Y todos, una vez hecho esto, debemos intentar ser capaces con la ayuda de Dios de instruir a otros para que también se acerquen al Señor. Ya sabéis que de aquí también podéis encontrar en eventos, conferencia en directo y chat, el seguir la conferencia en directo en el momento oportuno. Pues bien, todo esto y mucho más como material de difusión, panfletos que podéis tener, folletos para imprimir, para repartir, para dar a conocer la palabra de Dios, todo lo podéis extraer de allí. Estos son los contactos en España. Aún hay más, hay todos estos. Y estos son los que hay por el resto del mundo. Cada vez se van añadiendo, gracias a Dios. Si tenéis a alguien cerca de allí, pues no os lo podéis. Poneros en contacto con ellos y apoyaros mutuamente en una misma verdad, en un mismo sentir con Cristo. Maranata 2031, el Señor vuelve. Todo apunta a ello. Todo es demostrado. Ya va siendo hora que nos pongamos a hacer lo que toca y a dar este mensaje al mundo, aunque a muchos no les guste que lo hagamos. Que Dios os bendiga.